conceptualización. El día de hoy tenemos el seminario de civil con el tema la libertad contractual en el contrato de consumo, teniendo como expositores al doctor Ricardo Cusi Ramos Rodrigo, quien es docente en la Universidad Tecnológica del Perú y defensor privado, y el doctor Edgar Raúl Soto Zucca, defensor privado en el área de Derecho de Competencia. Primero vamos a tener la exposición del doctor Ricardo Cusi Ramos Rodrigo, luego vamos a tener la exposición del doctor Edgar Raúl Soto Zucca. Luego vamos a continuar con la ronda de preguntas. Gracias. Muy buenas noches con todos los asistentes. Como bien lo ha mencionado la señorita presentadora, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema interesante, bonito, que es sobre la libertad contractual y específicamente orientada a la libertad contractual al contrato de consumo, que es ese que vemos en tanto el derecho del consumidor, ¿no? Principalmente. Ahora, pues nos pusimos de cierta forma de acuerdo con el doctor Soto para que esta intervención de ambos sea lo más productiva, y en esta primera parte vamos a tener un contexto general de más o menos cómo funciona el tema de libertad contractual. Vamos a ver hasta dónde son los límites que podemos llegar en los contratos, porque por más que tengamos libertad, esa libertad tiene sus límites. Y vamos a ver algunos límites de estos con algunos ejemplos claros. Vamos a entrar un poquito al tema de consumo y relacionarlo con los contratos de consumo, y también si es que estos se ven afectados en algún momento con el tema de libertad. Y el tema de grueso de consumidor lo va a tocar el doctor Edgar Soto. Entonces, agradecerle su asistencia y empezamos con la ponencia. Primero hablemos de la autonomía de la voluntad, porque no podemos hablar de libertad si no partimos de la idea de autonomía de la voluntad. Y recordaremos cuando estudiábamos nuestras clases de acto jurídico, por ejemplo, que hablamos que para que el acto jurídico pueda conformarse, uno de esos elementos principales era que exista manifestación de voluntad de un sujeto, que ese es el presupuesto del acto jurídico, ¿no? Entonces, esa manifestación de voluntad debe ser autónoma, dice, debe partir de una libre correspondencia entre lo que quiero y lo que voy a manifestar en un eventual documento en el que plasme esa voluntad. Por eso dice, por ejemplo, siguiendo la diapositiva, la autonomía de la voluntad supone entregar a los particulares una zona protegida en la que el Estado no tiene otra cosa que hacer que dejar de hacer. Es decir, los poderes públicos no podrían intervenir en esta zona en tanto no se toque la esfera de lo público. Y esto es cierto, ¿no? Si nos ponemos a analizar cómo viene este tema de la autonomía de la voluntad y luego libertad contractual, en una línea histórica, el Ius Imperium fue dejándonos por ahí, a medida que avanzaba la historia, nos fue dejando prerrogativas a los particulares. Y una de las prerrogativas muy importantes que nos dejó fue esta de autonomía, que es básicamente, y en palabras sencillas, poder decir sobre qué vamos a contratar, cuáles van a ser las condiciones de esa contratación, qué plazos vamos a poner, si vamos a poner condiciones, etcétera, penalidades, por ejemplo. Entonces, se nos dio esta autonomía. Es más, el Código Civil, cuando recoge el tema de autonomía de la voluntad, nos dice inclusive que la autonomía de la voluntad está por encima, en líneas generales, de lo que diga el Código Civil en relación a contratos, salvo, como lo dice la diapositiva, que lo que acuerden las partes, entiéndase acreedor, deudor, comprador, vendedor, lo que acuerden, vaya más allá del orden público. Cuando se empiece a meter a la zona del orden público es donde se activa la luz del aparato estatal y empieza a decir, muy bien, hasta aquí llegaron los particulares y creo que mi voluntad como Estado está por encima de ustedes. Entonces, ahí hay un pare, ¿no es cierto? Esta autonomía de la voluntad nos va a llevar a una libertad de contratar. Es decir, por ejemplo, si queremos hablar de la compra-venta de un inmueble, pactaremos el precio por el que se va a vender ese inmueble. En el caso de que el comprador no disponga de todo el dinero en el momento de la compra, se hablará, por ejemplo, de un pago en plazos, en armadas. ¿Y quiénes van a pactar si es 1, 2, 3, 4 armadas? ¿Quiénes terminan decidiendo cuánto se va a pagar en cada una de esas armadas? Porque tal vez la primera podría ser la mitad del precio acordado de la venta, la segunda una cuarta parte y en la tercera otra cuarta parte.
Entonces, eso queda ¿en dónde? En la autonomía de voluntad de los particulares. Es decir, comprador y vendedor tendrán que decidir. Si al vendedor no le conviene las condiciones de la forma de pago que el comprador le propone, le dirá simplemente: no realizo ningún acto jurídico contigo, y no se llevará a cabo. Muy bien. Entonces, esta libertad de contratar entiéndase como el derecho de las partes para vincularse a través de un contrato, ¿no? Se da en el proceso formativo, porque saben que vamos a diferenciar la libertad de contratar de la libertad contractual. Son dos ideas diferentes. Contratar de contractual son diferentes. ¿Cómo así? Pongámonos en una línea de tiempo con un ejemplo. Queremos, por ahí decimos: muy bien, necesito un carrito para poder movilizarme, ya estoy harto de subirme a las combis y que me traten mal, y aparte, o tal vez estoy gastando mucho en los taxis, entonces necesito un vehículo. Correcto. Entonces, como necesito un carrito, busco quién me puede vender un carro. Por ejemplo, entro a una de esas páginas de OLX y veo por ahí un carrito de segunda mano que me guste. Me pongo en contacto con el vendedor y le digo: ¿sabes qué? En tu anuncio he visto de que estás ofreciendo, por ejemplo, un Kia Cerato del año 2016, lo estás ofreciendo en $14,000. Yo te ofrezco 11,000. ¿Se perfeccionó el contrato? ¿Se terminó el contrato? La respuesta es que no. Esa publicación que está en la página de OLX es simplemente una oferta, ¿sí? Para que se configure el acto jurídico debe haber una aceptación de la oferta, y esa aceptación debe ser debidamente conocida por el ofertante. Muy bien. Entonces, en el ejemplo que les pongo, si dijo 14,000 el ofertante y el posible comprador alega 12,000 o 11,000 soles, no se perfeccionó todavía el acto. Entonces, ¿en qué estamos? En negociaciones. Son las tratativas que se le llaman previas a la conformación de ese acto jurídico. A esas tratativas, negociaciones, es lo que tenemos en pantalla, que es la libertad de contratar. Tenemos libertad, tú de ofrecer, yo de contraofertar, y de ponernos a negociar las cláusulas, cómo serían en un momento de que ya se pacte cómo se va a realizar esa compraventa, ¿no? A eso se refiere con libertad de contratar. Como dice, estamos en la etapa de negociación. Aquí se plantea la autonomía de la voluntad. Esta libertad de contratar, si lo revisamos, no solamente tiene un respaldo del Código Civil, inclusive tiene un respaldo constitucional que nace desde el artículo 62 de la Constitución, y que dice: la libertad de contratar garantiza que las partes puedan pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. En otras palabras, los acuerdos que tengamos van a ser válidos, es decir, van a ser respetados. En algún momento, si llegamos a un juicio, esos acuerdos que se hayan plasmado deben ser debidamente respetados. Por ejemplo, no podremos hablar del caso: muy bien, se pactó la compra-venta del vehículo en $12,000 y así se pactó, hubo aceptación de la oferta o contraoferta, etc. Pero así hubo el pacto. Entonces, ¿podrá ir el comprador a un juicio a decir: señor juez, no debe venderse en $12,000, sino yo averiguó que el carro valía menos y solo vale 10? Y debe de disminuirse mi prestación? Evidentemente el juez le va a decir: discúlpame, hay un tema de libertad de contratar que nace desde la Constitución, y esos pactos, esos acuerdos que ustedes han establecido son válidos, porque así se está reconociendo inclusive a nivel constitucional. Y si tú quedaste 12 y ahora quieres pagar 10 porque te parece que no hiciste una buena negociación, lo siento, vas a tener que pagar los 12, porque ese pacto de cierta forma es ley entre las partes, es de obligatorio cumplimiento, ¿ya? Por eso dice en la siguiente parte del artículo: los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Ustedes habrán escuchado, por ejemplo, y es un caso muy sonado, ¿no?, cómo el Estado realiza una licitación y le otorga a la Telefónica, por ejemplo, el uso de las bandas de telecomunicaciones. Y en los contratos con la Telefónica, nosotros podríamos decir: entremos a renegociar. O a veces, por ejemplo, cuando el Estado da concesiones mineras y negocia mal la concesión y termina regalándose las concesiones a las empresas privadas,
se podrá entrar a negociar, o sea, el Estado podrá sacar una ley y decir, esa negociación es inválida. Muy bien, lo que pasa es que si pasara ello, internacionalmente seríamos muy mal vistos, porque los contratos, nuestra misma Constitución dice, esos contratos ni siquiera pueden ser modificados por leyes, deben respetarse. El Estado se equivocó y debe asumir eso de cierta forma. Sí, por eso es que ustedes no le escuchan no escuchan al presidente decir, vamos a desconocer ese contrato. No, vamos a entrar a negociar, vamos a hablar con la empresa, vamos a ver qué se puede hacer, si es que nos pueden dar, está bien, nos equivocamos inicialmente y vamos a ver si podemos conseguir de que nos den algo más o que nos den algunos beneficios diferentes. Pero es así, los contratos se convierten inclusive en ley entre las partes y va configurándose un grueso duro ahí que no puede modificarse si no es también por acuerdo de las mismas partes. Entonces, como decíamos, la libertad de contratar es la primera etapa donde negociamos, y la siguiente etapa donde ya plasmamos y perfeccionamos el contrato, hablamos de libertad contractual. En esta etapa se establece el contenido del contrato. Se indicará, por ejemplo, si compras un inmueble, se indicará la fecha en que te van a hacer entrega de la posesión, se indicará, por ejemplo, la forma de pago, se indicará, digamos, si alquilas un inmueble, se indicará todo, como inquilino, todas esas obligaciones que tienes en relación con ese inmueble. La ley es supletoria a la voluntad de las partes pactadas en el contrato. Eso es lo que les decía hace un momento. Ustedes estudian todo el libro de fuentes de las obligaciones del Código Civil. ¿Cuáles son las fuentes de las obligaciones? Los contratos. Porque de los contratos salen las obligaciones de los acreedores, las contraprestaciones que deba tener el acreedor, etc. Muy bien. Y esos contratos, todo el capítulo de contratos, en su mayor parte son normas que no son imperativas. Claro que sí existen normas imperativas, pero en su mayoría, ¿qué dice el mismo Código Civil? Que prima la voluntad de las partes sobre inclusive lo que diga la ley, salvo que se trate de una norma de orden público. Y si es una norma de orden público, las partes no pueden pactar en contra de lo que diga esta norma de orden público. Al respecto, tenemos en la vista el artículo 1354 del Código Civil, que dice: las partes pueden determinar libremente el contenido del contrato, siempre que no sea contrario a una norma legal de carácter imperativo. Muy bien. Para ver ello, entonces vamos a poner unos ejemplitos después de esta diapositiva, porque aquí primero vamos a establecer, correcto, tenemos mucha libertad para contratar, tenemos facilidades para poder negociar las condiciones y cláusulas, pero hay límites. El primer límite que también establece nuestro código es la ley. El segundo límite, las buenas costumbres, que serán cómo ese grupo social en su mayoría se viene desenvolviendo, y ese será otro límite. Y cuando nuestra voluntad como parte sea contraria al orden público que esté establecido. Si bien es cierto, la ley limita la libertad contractual, solo será en el caso de que una norma de obligatorio cumplimiento, o también conocidas como normas imperativas. Repetimos la idea, ¿no? De que si nuestra voluntad no puede estar en contra de lo que diga una norma imperativa. Entonces, lo que venimos viendo lo vamos a ver a través de casos, que es la mejor forma de poder entender las figuras, cómo funcionan. Les presento un primer caso. Dice: Juan, amigo de muchos años de Pedro, es nombrado en el año 2010 como su albacea en testamento. Recuerden que el albacea es el que se va a encargar de ejecutar la voluntad de esta persona que en algún momento fallezca, ¿no? En el año 2017 fallece Pedro y Juan asume su cargo como albacea. Dentro de sus funciones está la venta de 3 inmuebles que eran de propiedad de Pedro. Preguntémonos, ¿el albacea podrá comprar alguno de los inmuebles que administre? El ejemplo nos habla del caso, como lo dicen muy bien. Esa persona, Pedro, que está por fallecer, tiene 3 inmuebles. Y antes de fallecer dice: muy bien, ¿qué va a pasar con mis inmuebles? No tengo hijos o tengo esposa, ¿qué puedo hacer con estos inmuebles? Muy bien, entonces mi albacea que se encargue de venderlos y este dinero distribuirlo tal vez entre asociaciones benéficas. Ya. El albacea se va a encargar de ejecutar esa voluntad.
La pregunta es, ¿el albacea podrá contratar consigo mismo y decir, me vendo un inmueble? Porque recuerden que el albacea está actuando a nombre de esa persona que ha fallecido. ¿Podrá vendérselo o no? Si ustedes revisan y nos ponemos a pensar, libertad contractual, sí debe poder realizarlo, ¿no? Sí podría vendérselo a sí mismo, porque es libre, va a pagar, es más, que se haga una tasación objetivamente, que se determine el valor y en base a ese valor objetivo que compre. La respuesta es no. Recuerdan que hace un momento decíamos de que la voluntad de las partes no puede ir en contra de normas imperativas. Sí, es así. Y el artículo 1366, inciso 6, le prohíbe textualmente al albacea adquirir ese bien, por más que lo compre objetivamente, es decir, a un valor objetivo. Entonces, este por ejemplo es un límite, y ese límite de la contratación nace de la ley misma. Pensemos en un segundo ejemplo. Ahora hablemos de un tema de compra-venta de inmuebles. Lo que tienen en pantalla es la cláusula cuarta de un contrato, ¿sí? Y esa cláusula dice, si bien el comprador en este acto cancela la integridad del monto acordado por la compra-venta del inmueble, la posesión será entregada en el plazo de 10 días de firmada la presente, es decir, la minuta o la escritura pública que se esté realizando, en los cuales, dentro de esos 10 días, el vendedor retirará todas las mejoras de recreo que se encuentren en el patio del inmueble. ¿Sí? Muy bien, esa es la cláusula que se plasmó en un contrato. Nosotros revisamos nuestro Código Civil y nos vamos al artículo 1550 y tal como lo dice la diapositiva, está transcrito, el bien dice debe ser entregado en el estado en que se encuentre al momento de celebrarse el contrato, incluyendo sus accesorios. Eso es lo que dice el 1550. ¿Existe contradicción o no? Sí, parece que hay una contradicción entre lo que pactaron las partes y lo que dice el código. Porque las partes dicen, muy bien, hoy día estamos celebrando el contrato, se perfeccionó la compraventa, ya te pagué, y me vas a entregar la posesión en 10 días, correcto. Pero a ese vendedor se le está dando la facultad que retire las mejoras de recreo que se encuentren en el patio del inmueble, otra vez en el inmueble. Va a retirar, pero el 1550 dice que el bien debe ser entregado en el estado en que se encuentre al momento de celebrarse el contrato. Ya, les pregunto, partiendo del tema de autonomía de la voluntad, partiendo de la idea de normas imperativas, ¿esta cláusula cuarta es válida o no? Tendremos que pensar entonces, para responder esa pregunta, ¿el 1550 es una norma imperativa o no? La respuesta de ello nos aclara el problema. Y si ustedes revisan su código, el 1550 no es una norma imperativa. Las partes pueden pactar en contrario de esa norma. Es decir, este 1550 es una norma en general, pero si las partes quieren decir de que las cosas no sean así y que se pueda modificar y quitar las mejoras de recreo, entonces se puede. Eso es lo que les decía un momento. El código mismo dice que se aplica de forma supletoria a la voluntad de las partes establecidas en el contrato. Entonces, señores, este es un ejemplo de cómo se aplica supletoriamente el código sobre la voluntad que se plasmó en el contrato, la cual primigenia y vale en este caso. Pasemos a un tercer caso, que este es un casito interesante, porque lo van a ver en muchos contratos, y de hecho que en algún momento de su vida por ahí lo deben haber visto, o tal vez lo van a ver. Tenemos también el caso de la compra-venta de una maquinaria pesada, y en general esta cláusula se podría aplicar no solo a ellos, sino a compra-ventas de vehículos, compra-venta de inmuebles, etc. En la novena cláusula del contrato dice: el monto acordado por la compra-venta es de $12,000, es una maquinaria, dólares americanos. En este acto se deja constancia de la entrega de $8,000 americanos al vendedor. La diferencia, el comprador se compromete a cancelarla en el plazo de 30 días. En caso no cumpla con el citado pago, este contrato quedará resuelto de pleno derecho,
sin necesidad de comunicación o requerimiento al comprador. Les apuesto que seguro han visto un contrato con estas cláusulas. Básicamente, una compra-venta que se estableció la forma de pago a plazos, se hace un pago inicial y la diferencia a 30 días. Pasan los 30 días y el comprador no entregó la diferencia, es decir, en este caso no entregó los $4.000, no los entregó al vendedor. El contrato dice de que si sucede esto, este acto jurídico se resuelve. Y ni siquiera dice el vendedor necesita comunicarle al comprador que va a resolver el contrato. Entonces pongámonos a pensar, y esto pasa también mucho en el derecho del consumidor, doctores, porque las empresas, las constructoras que te venden un inmueble, te ponen, por ejemplo, algunas de estas cláusulas dentro de los contratos. Y tú como consumidor vas a decir, ¿esta cláusula que me está poniendo es válida o no? ¿Es una cláusula abusiva? ¿Está dentro del marco legal? ¿Esta cláusula que me pone este proveedor, que es esta constructora? Pongámonos a pensar. El Código Civil habla de 3 formas de resolver un contrato, no existe solamente una. La primera, hablemos de una resolución judicial. Tendremos que irnos a un proceso para que un juez, después de todo este proceso, determine si se incumplieron las condiciones pactadas en el contrato y en base a ello recién determinar la resolución. Primera forma. Ustedes dirán, pero ¿para qué nos vamos a un juicio si podemos hacerlo extrajudicialmente? Y efectivamente puede ser así. Y para ello el Código nos da 2 alternativas para poder resolverlo extrajudicialmente. Una, si el contrato no dice nada de cómo se resuelve este acto jurídico en caso de las partes no cumplan con sus prestaciones, entonces el Código dice, el vendedor no cumplió, el comprador no cumplió con pagar el saldo de precio. Hay que cursarle una carta notarial, darle 15 días para que cumpla con lo acordado, y si no cumple dentro de ese plazo de 15 días, recién le mandas una carta diciéndole, este contrato quedó resuelto. ¿Sí? Y la otra forma es que el contrato que celebraron las partes sí dice de que en caso de que alguna no cumpla con sus prestaciones, se resuelve el contrato. En esa situación, entonces, ¿se aplicará válidamente esta cláusula o no? Aquí, inclusive, he visto injusticias a nivel judicial porque hay jueces que se pronuncian sobre esto y le hacen caso omiso, no lo toman en cuenta. Pero si nosotros revisamos el 1430 del Código Civil, ese artículo dice claramente que para poder aplicar esta resolución automática debe comunicársele al comprador, en este caso, de que vas a hacer uso de esa resolución automática. Que no te vas a ir a juicio. Pero el Código de 1430 dice claramente que debe comunicársele. Pero este contrato, ¿qué dice? Que no es necesaria la comunicación. ¿Valdrá? La respuesta es no vale esta cláusula. Y si como consumidores en algún momento vemos que una constructora nos pone este tipo de cláusulas, son cláusulas inválidas. Están en contra de normas de orden público. El 1430 del Código Civil es una norma de orden público y debe cumplirse. Si no, ¿qué sucede? Pongámonos en el caso que el vendedor da por cierto que su cláusula está bien y dio por resuelto el contrato a su forma de verlo y es más asesorado tal vez por algún colega y le dice, el contrato dice que no le curse comunicación, ni siquiera le vamos a mandar carta, no te preocupes, ya se resolvió el contrato, ¿no? ¿Qué puede pasar? Que el comprador te deposite la diferencia. Y habiendo cumplido con depositar la diferencia, se perfecciona el contrato. O se cumplió en todo caso con las prestaciones acordadas. Y tú podrás decir, esos $4.000 que se me han depositado fuera de plazo ya no son válidos porque la cláusula dice de que ya se resolvió. No, porque no le cursaste la comunicación. Y como no le cursaste la comunicación, ese depósito que te hace del saldo es válido. Y ese contrato se perfeccionó en todos sus sentidos. Podríamos también hablar de este tema de libertad contractual. Hay varias otras excepciones que también se aplican al tema del consumidor. Por ejemplo, hay actos que se exigen formalidades en los contratos que realizan las partes. Si bien es cierto, hay
hay mucha libertad, hay formalidades que cumplir. Si queremos realizar, por ejemplo, una anticrisis, hay que cumplir una formalidad. No es simplemente, si queremos, agarramos una servilleta y redactamos el contrato de anticrisis. No, hay que hacerlo por escritura pública. En una hipoteca, por ejemplo, inclusive hay que inscribirla a nivel registral para que sea un acto jurídico válido. Cuando tú vas a solicitar como consumidor un préstamo a una entidad financiera, ese contrato que te entregan de préstamo, por ejemplo, las letras deben tener una altura mínima que es mayor a los 3 milímetros. Y si tienen una altura menor a esa, no cumplen con la formalidad, por ejemplo. Después, la libertad de la obligación de saneamiento por el vendedor por un acto voluntario suyo. Esto pasa a veces en los contratos. Recuerden ¿qué es sanear? Cuando uno, por ejemplo, compra un bien, y ese bien, por ejemplo, vamos a Estilos y compramos un televisor. Y ese televisor lo usamos 2 días y de repente ya no enciende. Muy bien. Esa reparación que se debe efectuar a ese artefacto, en sí, su naturaleza es que es un saneamiento, ¿ya? Y en un contrato, la persona que te vende podrá decir de que no va a estar obligada a sanearte por acto propio, o sea, por algo que ella misma haga. Va el técnico a instalarte el televisor o tal vez una terma que has comprado, va a instalarla y la malogra. Y dice, no, yo me puedo excluir del saneamiento, de la reparación, porque así lo quiero. No, está prohibido. Esas exclusiones de responsabilidad de saneamiento o de indemnización por hecho propio no son válidas. También, por ejemplo, existen limitaciones a la libertad de contratar en el caso de duración de los contratos. Un arrendamiento, por ejemplo, el código dice que el límite son 10 años. Un usufructo, hablamos en el mejor de los casos 99 años, el límite que se establece. O en el tema de cobro de intereses, que también se ve mucho esto en tema de consumidor, porque las cooperativas antes de tener libertad en establecer sus tasas estaban abusando de esto. Y les pregunto, ¿podremos como particulares pactar cualquier tasa de interés? Si le decimos muy bien, sabes que te presto 1.000 soles, pero te voy a cobrar 10% mensual por los 1.000 soles que te presto, ¿será una tasa de interés válida? La respuesta es no. También la ley nos limita hasta cuánto es el monto que podemos pactar por tasa de interés, porque si ustedes sacan en matemática sencilla a 10% mensual, vas a estar cobrando al año 120% anual del valor del préstamo, y eso es ilegal. Entonces, ¿dónde dice cuánto es lo que debemos pagar, determinar como máximo en una tasa de interés? Entonces, revisemos nuestro Código Civil y dice, los límites los fija ¿quién? El Banco Central de Reserva. Y el Banco Central de Reserva delegó esta función a la Superintendencia de Banca y Seguros. Y todos los días la Superintendencia de Banca y Seguros publica en su portal web cuánto es la tasa máxima de intereses que pueden pactar las partes. Para tener una idea, por ejemplo, ahorita la tasa máxima que uno podría pactar es hasta alrededor del 42% anual. Es decir, si prestaste 1.000 soles, podrás cobrar como máximo en ese año 420 soles de intereses. Si ustedes dividen, digamos, ese 42% entre 12 meses, estamos hablando de que es inclusive menor al 4.2% mensual o menor al 4% mensual, ¿no? Que es lo máximo que podríamos pactar. Estos son limitaciones en cómo funcionan, y en las cooperativas ha pasado mucho. Tú vas a ser como consumidor, vas a solicitar un préstamo, señor, por favor, a ver, entonces muy bien, señor, le vamos a prestar y le vamos a aplicar un 12% mensual, o te establecen y después, o tal vez en ese momento, que le ha pasado a algunos clientes, que cuando estás sacando el préstamo de la cooperativa te dicen, muy bien, te vamos a aplicar las tasas máximas permitidas por ley, pero cuando no paga y se van a juicio, te están aplicando tasas del 120% compensatoria, del 88% moratoria, etc. Cuando las cooperativas no tenían libertad para fijar esas tasas máximas. Claro que ahora sí las tienen, ¿no? Este año ya las tienen, pero anteriormente no tenían esa libertad. Este es un casito interesante que tal vez también el doctor Soto nos podrá dar a entender algunos alcances más adelante. En este tema de la libertad de contratar, y específicamente en el campo del derecho del consumidor, hablamos de estos abusos en las cláusulas abusivas,
que afectan principalmente al consumidor, porque sabemos que en una relación de consumo, donde existe un contrato de consumo, por lo general no hay una negociación, entre el consumidor y proveedor para decidir el precio, por ejemplo, del producto, entre otras cosas. Entonces, en estos casos, ¿qué pasa? Por ejemplo, les pongo del Tribunal de Defensa y Competencia de la Propiedad, que es el caso de Cinemark, que se habló mucho de él, ¿no? Y aquí básicamente el Tribunal de Defensa de la Competencia, en el expediente 147 de 2017, que es una denuncia que recordarán los que escuchamos este tema, interponen la denuncia SPEC y la denunciada pues fue Cinemark. Y dentro de los fundamentos, porque son varios, y de la parte resolutiva de esta resolución dice, por otro lado, se revoca la resolución apelada, porque esta ya es una resolución en segunda instancia, en el extremo que declaró infundada la denuncia interpuesta contra Cinemark del Perú S.R.L. por presunta infracción del artículo 49.1 y 50 del inciso E del Código de Protección y Defensa del Consumidor, y en consecuencia se declara fundada la misma. Ello, aquí viene la parte interesante, al haberse acreditado que la restricción consistente en la prohibición a los consumidores de ingresar a las salas de cine con alimentos y o bebidas adquiridas fuera del establecimiento comercial, aplicada por la denunciada, constituye una cláusula abusiva, de ineficacia absoluta, que limita los derechos de los consumidores. Entonces ustedes primero podrían preguntarse, correcto, pero ¿en qué momento, dónde está esta cláusula que diga de que no podemos ingresar con bebidas? Empecemos por ello, ¿no? Si ustedes compran su entrada, en ninguna parte de la entrada dice eso. Pero si ustedes ven en las boleterías, ahí dice, por ejemplo, hay un cartelito pegado, prohibido ingresar con alimentos o bebidas de otros lugares. Entonces deberíamos preguntarnos, ¿esto realmente es una cláusula abusiva? El INDECOPI ya la declaró así. A nivel administrativo, esto ya es así. Claro que se han ido a un contencioso administrativo y en el Poder Judicial se decidirá en definitiva ello, pero ¿es una cláusula abusiva o no? Entonces pongámonos a pensar primero qué es una cláusula abusiva. Primero, debemos tener en cuenta que se vincula el contrato, existirá este tipo de cláusulas cuando se vincula el contrato de consumo a los intereses del empresario o proveedor, pero en perjuicio ¿de quién? Del consumidor. Después, se dirige a una pluralidad de personas. Esta cláusula abusiva debe estar dirigida a una pluralidad de personas. Se prerredacta en abstracto con condiciones generales para ser incluidas en contratos futuros, como es, por ejemplo, en el caso de todas las personas que en algún momento comprarán sus entradas para ingresar. No son negociadas, pues el consumidor o usuario suele plegarse o adherirse a las cláusulas prerredactadas y van en contra de los principios de buena fe, transparencia y justo equilibrio entre los derechos y obligaciones de las partes. Entonces, aquí es un tema que se va a entrar mucho a discutir, básicamente si realmente es una cláusula abusiva, porque dentro de lo que uno tiene que ponerse a pensar, ¿qué tanto realmente se está limitando a ese consumidor? Porque podría ir tranquilamente a otro sitio, o tal vez no comprar simplemente ni su bebida ni su cachita para poder ingresar. Porque realmente para poder ingresar no te piden que necesariamente compres algo. Eso ya queda a voluntad y criterio de cada uno, ¿no? Y finalmente, para concluir con mi parte de la exposición, les quiero presentar este caso que es interesante, si bien es cierto ya ha pasado, pero es necesario que como consumidores nos demos cuenta que hay veces de que las empresas de comunicaciones lamentablemente abusan de esta libertad contractual y nosotros somos paganos de ello a niveles que realmente no pensamos que sucede. En la pantalla, por ejemplo, tienen un cuadro, la información es brindada por Obsitel, no me la estoy inventando. En el caso de telefonía móvil, al año pasado, 2017, por ejemplo, habían 38.915.386 líneas de teléfonos celulares. ¿Sí? Estamos hablando solo de celulares. El mercado está principalmente distribuido entre Claro, Movistar y Entel. Esos son los que lideran el mercado, ¿no? Como se dan cuenta, en primera línea está Movistar, pero vamos a hablar de Claro. Claro tiene, hasta el año pasado, 12.506.551 líneas de teléfono. 12 millones. Si se dan cuenta, hay más líneas de teléfono que peruanos en el país, ¿no? Porque llegamos hasta 33 o 34 millones de habitantes. Ahora,
de este universo de 12 millones de líneas de teléfono, son 4.324.071 líneas postpago. O sea, no son las prepago. Si se dan cuenta, más o menos el universo, una tercera parte del universo de las líneas de Claro son postpago y las otras 2/3 partes prepago. El problema está en las líneas postpago, porque antes había este tema del tope de consumo, que tenías que pagar por ese tope de consumo, y ya se retiró. ¿Por qué? Porque Opsitel se dio cuenta después de tiempo y muy tarde que ese tope de consumo era una cláusula abusiva del contrato, que estaba limitando de forma indebida esa libertad de contratar. Entonces, y recién desde el 1 de mayo de este año ya no existe ese tope de consumo. Pero para que tengamos una idea de por cómo se demoran, entre comillas, no sé si será voluntariamente o no, se demoran en corregir las cosas. Porque este tope de consumo, si nosotros nos ponemos a calcular, más o menos se cobraba 4 soles 24 por ese tope, ¿sí? Si eso lo multiplicamos por el universo de 4 millones de usuarios pospago, son alrededor de 18.334.000 soles que cobraba indebidamente Claro al mes. Ni siquiera estamos hablando de un año, son 18 millones de soles que se cobraban al mes. Imagínense, en 10 meses son 180 millones de soles, y así sucesivamente. Y esta cláusula ha estado así por más de 2 años. ¿Cuántos se enriquecen a costa de nosotros? ¿Y acaso en esta disposición que saca Opsitel diciendo pobres consumidores, muy bien, devuélvanles todo ese dinero que se les ha cobrado indebidamente? ¿Lo dice? No. Y estratégicamente, ¿por qué? Porque evidentemente se verían bien perjudicadas estas empresas, ¿no? Muy bien. Con eso creo haber dado una introducción para que después el doctor Soto siga con el tema de derecho del consumidor en relación a la libertad contractual. Muchas gracias. Bueno, el doctor Ricardo Cusí Ramos nos ha ingresado a la libertad contractual, y parte de esta posición que nos pidieron expresar el día de hoy era establecer básicamente la libertad contractual en el contrato de consumo. El contrato de consumo, primeramente, es un asunto no tan fácil de entenderlo, porque para determinar qué es un contrato de consumo hay ciertas características que las aleja de un contrato civil regular. Cuando hablamos de temas como los que tocó el doctor Cusí Ramos, referidas a Opsitel, temas como las entradas de cine, estamos hablando de básicamente contratos preimpresos, ¿no es cierto? Y entonces eso nos lleva a los contratos por adhesión o a las cláusulas generales de contratación. Eso es lo primero que se nos ocurre, porque nuestro conocimiento proveniente del derecho civil nos arroja a esta disquisición. Lo que yo vengo a traerles es que básicamente vamos a borrar un poco ese concepto, porque no es tan así. Primera, se ha pretendido en legislaciones comparadas establecer que los contratos de consumo tienen que tener una regulación especial alejada de la contratación civil, porque sus fines, sujetos, objeto y fundamento no son los mismos. El Código de Protección y Defensa del Consumidor intentó realizar eso, situación que creo que no la logró, porque dentro del propio código se estableció que se debería aplicar en lo que no fuera contradictorio al Código de Protección y Defensa del Consumidor, el Código Civil. O sea, nos volvía a llevar al Código Civil y a los contratos por adhesión y a las cláusulas generales de contratación y a la normatividad del Código Civil. No se estableció en forma independiente. Pero quiero llamarle la atención al decir, oiga, ¿no está claro, Edgar Soto, no está claro el tema del contrato de consumo? ¿Cómo que no? Está regulado en un capítulo especial dentro del Código de
consumidor, vamos para no hacerlo muy grande, vamos a llamarlo Código del Consumidor, ¿ya? Entonces el artículo 45 dice: el contrato de consumo tiene como objeto una relación jurídica patrimonial en la cual interviene un consumidor y un proveedor para la adquisición de productos o servicios a cambio de una contraprestación económica. Quiero que presten realmente lectura al concepto, porque vamos a entrar a ver si realmente es correcto. Entonces, relación jurídica, patrimonial, con todo contrato, dos partes, consumidor-proveedor, un objeto, que es la adquisición, y la contraprestación económica. Eso es un contrato de consumo, según el código de consumidor. Entonces, ¿qué es la relación de consumo? En el título preliminar, artículo 4, definiciones, nos habla de que es la relación por la cual un consumidor adquiere un producto o contrata un servicio con un proveedor, mismos sujetos, ¿no? A cambio de una prestación económica, vuelve a aparecer la prestación económica. Y dice esto sin perjuicio de los supuestos contemplados en el artículo 3. Y la parte que debemos analizar del artículo 3 es el numeral 3 del artículo 3 del título preliminar. Están también comprendidas en el presente código las operaciones a título gratuito, cuando tengan un propósito comercial dirigido a motivar o fomentar el consumo. Ya, entonces no solamente es contraprestación económica, sino a título gratuito. No, pues leamos bien este punto 3. Se refiere a la publicidad. Se refiere a lo que yo te doy por publicidad, para adherirte. La publicidad está destinada a conseguir consumidores. Entonces seguimos enmarcándonos en que la relación de consumo tiene una contraprestación económica y que el contrato de consumo tiene una prestación económica. Bueno, vámonos a una de las partes del contrato de consumo, que es el consumidor o usuario. Esta es una persona natural o jurídica que adquiere, utiliza y disfruta como destinatario final, en beneficio propio de su grupo familiar o social, un bien o servicio. En caso de dudas sobre el destino final del producto o servicio, se califica como consumidor a quien lo adquiere, usa o disfruta. El carácter de prestación económica no está presente acá. Esta es una reducción de lo que dice la norma. Pero lo que ocurre es que un contrato de consumo no necesariamente tiene una prestación económica de por medio. Es más, no es relevante como generación entre los dos sujetos de la relación de consumo. Ya lo he hablado en alguna otra oportunidad, en el sentido de que yo adquiero un producto y se lo regalo a mi buen amigo Ricardo Cusí Ramos. La relación contractual civil se generó con un proveedor, conmigo, por la contraprestación económica. Yo he sido el que ha ejecutado la contraprestación económica, yo he pagado, pero yo se lo regalo al doctor Ricardo Cusí Ramos en mérito de su matrimonio, por así decirlo. Y él pide aplicación de garantía. Entonces, el proveedor podrá decir: un momentito, como solamente está regulado los contratos de consumo por el Código de Protección y Defensa del Consumidor, entonces usted, Ricardo Cusí Ramos, no me puede pedir la aplicación de una garantía. Con usted no tengo nada que ver. Que venga Edgar Soto desde Colombia a reclamarme. Oiga, ¿qué está pasando entonces con el tema de la contraprestación económica como característica del contrato de consumo? ¿Funciona? Yo creo que eso es una contradicción que ha ocurrido en el código. Doy otro ejemplo. Yo adquiero un departamento. Y vamos a trabajar bastante el tema inmobiliario porque es un asunto que está teniendo relación en el Perú. Adquiero un departamento en Lima y los usuarios del departamento son mis hijos porque estudian allá y entonces están en la pontificia y necesitan usarlo.
y de repente hay problema en la entrega de áreas comunes. No funciona el sistema contra incendio. Y mis hijos, como los que utilizan, los que disfrutan, como dice el concepto, reclaman. Van y llenan el libro de reclamaciones. Entonces el proveedor podrá decir lo mismo concepto de hace un momento. Como uno de los elementos es la contraprestación económica, la determinación de consumidor reclamante y que puede utilizar el libro de reclamaciones es Edgar Soto, no es Gabriel Soto, que es mi hijo. No, pues no es así. Entonces, los contratos de consumo son los únicos que generan derecho en favor de los consumidores, como están establecidos en el propio código. No es cierto. Es un gran error, es una contradicción, pero si leemos textualmente la norma, nos puede llevar a estas conclusiones erradas. El consumidor y la vulnerabilidad cognitiva como sustento de la asimetría informativa. Le hago una pregunta y digo, ¿es cierto que en la actualidad el consumidor es la parte débil en el contrato de consumo? Cuando analizamos contrato de consumo y analizamos la génesis del contrato de consumo y a nivel histórico empezamos a trabajar los temas de contratos, entonces vamos viendo que existe la libertad de contractual, que existe en cierto momento el desarrollo de esta libertad, y luego vamos a pasar a que existe ya no un tema de libertad contractual, porque esto realmente ha sido superado, sino nos encontramos ante la autorregulación de intereses, si hablamos dogmáticamente, o la maximización de riqueza, si hablamos económicamente. La autorregulación significa que nosotros, consumidores y proveedores, decidimos qué bienes son los que podemos adquirir o podemos transferir o podemos negociar. Puede ser que yo sea un gran inventor, tengo una gran empresa y coloque lo que yo considero que es un producto estrella y no voy a tener ningún consumidor que adquiera mis productos. La autorregulación de los intereses va dirigida a esto, ¿no? La necesidad que genera el mercado. Cuando hablamos de contratos de consumo estamos hablando del mercado, estamos hablando de interrelaciones, de maximización de economía. Entonces, dentro de este sistema de desarrollo de los contratos, de los intereses económicos, se habló y se habla y se sostiene el concepto de asimetría informativa, que seguramente algunos de ustedes lo habrán leído, lo habrán verificado, y dirán, bueno, es que la asimetría informativa es uno de los pilares del derecho del consumidor, porque en base a la asimetría informativa se considera que existe una parte débil en el contrato de consumo. Esta parte débil es el consumidor, porque el proveedor tiene mayores elementos de conocimiento para colocar dentro del mercado el producto o servicio. Eso es cierto, evidentemente, porque tengo que ser especializado para poder ofrecer. Tengo que, además de ser especializado, tengo que individualizar las características de lo que quiero colocar en el mercado para que funcione. Y entonces el consumidor supuestamente es la parte débil, la parte que no tiene información, la parte que... yo le digo, es el pobrecito, ¿no? El que necesita del papá Estado para funcionar. Bueno, no siempre es así, ¿no? Tú tienes consumidores sumamente informados. Las redes, la información que hay en Internet, por lo menos, te genera consumidores sumamente informados que están determinados a adquirir un producto por tales y cuales características. Juan Pérez puede ser abogado, pero puede ser una persona sumamente instruida en características de equipos tecnológicos.
No solo quiero un celular que tenga tales características, tal tipo de cámara, tal tipo de memoria, velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso vas a llegar a saber más que el propio vendedor del producto. Lo mismo ocurre para el tema de vehículos, lo mismo ocurre para otro tipo de productos o servicios. Entonces, este asunto de la vulnerabilidad cognitiva, el consumidor que no sabe, el consumidor que no conoce, como sustento de la asimetría informativa, en este momento creo que es un concepto que está siendo superado y que está haciendo crecer la valla alta del consumidor razonable, que es el otro parámetro que tiene que superarse para los procesos de infracción en el momento del reclamo. Paréntesis, consumidor razonable es la persona que adquiere un producto y que lo utiliza de una forma adecuada, mínimamente, es decir, como Bullard en algún momento lo coloca, ¿no? Adquiriste un par de zapatos que te costaron 20 soles y vas y reclamas a la tienda después del primer uso que fuiste a una fiesta porque los zapatos se destrozaron. Entonces el consumidor razonable es aquella persona que puede presumir que, entre comillas, no siempre, ese bajo precio te puede dar un indicativo de que ese producto quizás no va a tener un uso que le permita mayores funcionalidades que usar y dejar, ¿no? Entonces, ya cuando estamos en este nivel podemos entrar a lo que son los contratos de consumo por adhesión, de acuerdo al código. Diremos entonces que estos se limitan al contenido del contrato dispuesto por la exclusiva voluntad de uno de los sujetos contratantes. El sujeto que recibe la oferta, materializada en el documento negocial pre-redactado, queda sujeto a un derecho potestativo restringido, en tanto el sujeto asumirá una situación de ventaja, salvo servicios públicos, digo yo, que le permitirá decidir si se adhiere o no al documento pre-redactado, si se adhiere o no. No obstante, solo podrá adherirse entre los términos de la oferta contractual. Un ejemplo bien sencillo de esto, pues, es muchos de los colegas quizás han estacionado su vehículo en la playa de estacionamiento y les han entregado un tiquecito. ¿Has podido negociar el monto de la playa? No. Las condiciones tampoco. Es un contrato por adhesión neto. Y en la venta y la oferta de unidades inmobiliarias, puedes negociar en este momento la venta de departamentos, edificios, incluso casas. Puedes negociar las características del contrato con las empresas constructoras e inmobiliarias. Muchas veces no. Entonces, Edgar Soto, significa que las veces que no puedes negociar, si estamos hablando de contratos de consumo, y las veces que sí puedes negociar, ¿estamos hablando de contratos civiles? No. En los dos casos son, para mí, contratos de consumo. Porque no necesariamente te vas a adherir. Existen cláusulas generales especiales, cláusulas generales pre-redactadas, pero puedes establecer, por ejemplo, forma de pago del precio. Yo lo quiero pagar en efectivo, yo lo quiero pagar con crédito bancario, yo lo quiero pagar en armadas, y todas esas posibilidades son negociación. Y nada de eso me quita la calidad de consumidor. Las cláusulas generales de contratación son contractuales, al ser formuladas con el propósito de ser integradas a un número indefinido de contratos, establecen el contenido negocial, son predispuestas, al ser elaboradas unilateralmente, utilizadas por el proveedor en una serie indefinida de contratos futuros, razón por la cual se redactan en forma previa a la conclusión de los negocios. La predisposición se complementa con su carácter abstracto y general, la imposición del predisponiente a la otra parte. La verdad que en forma personal yo considero
que las cláusulas generales de contratación versus los contratos de consumo por adhesión, toda la generación de diferenciación que se realiza entre una y otra, uno es parte de la otra, en las cláusulas generales de contratación es una redacción de una forma particular de una cláusula, en cambio el contrato por adhesión es el contrato en sí en general. De verdad que lo considero ocioso, porque finalmente para contratos de consumo la contratación realizada entre las partes va a generar obligaciones y derechos. Independientemente, esto sí funciona para aquellos tipos de contratos como los que les decía, aprobados previamente por organismos reguladores, llámese SBS, llámese OSINERMIN, OSITEL, etcétera, SUNAS, ¿no? Pero para temas de otra moda no lo considero. Diferencias del contrato paritario civil con el contrato de consumo. Una de las primeras diferencias es la diversidad institucional de los sujetos que la celebran. Allí vamos a tener la paridad de las partes versus la simetría informativa. Se entiende que en los contratos civiles estamos hablando de una equidad, de una paridad. Empresario versus empresario, Juan Pérez versus Juan Pérez. En cambio, en los contratos de consumo estamos hablando de la ya antes aludida simetría informativa. Un proveedor con mayor capacidad de conocimiento para la colocación de productos o servicios, ¿no? Otra diferencia la encontramos en el procedimiento formativo. El consentimiento versus la adhesión. En este caso, básicamente las partes en los contratos paritarios establecen, negocian, llegan a acuerdos, ofertan, contraofertan y establecen la regulación de sus obligaciones. En cambio, en el contrato de consumo, usualmente, están las excepciones que ya hemos indicado, se genera por adhesión. Otra de las diferencias es la finalidad. En los contratos paritarios tenemos la necesidad determinada versus el uso final. Efectivamente, los contratos de paritarios civiles estamos estableciendo que estamos adquiriendo un bien para realizar cumplir como objetivo una necesidad. En mi ejemplo del departamento de Lima, quiero adquirir un bien, pero los contratos de consumo importan, además de eso, el uso final del bien o servicio. La oferta y la publicidad es una diferencia importante. El doctor Ricardo hizo referencia a OLX, creo que fue, y el vehículo, ¿no? Y la oferta de $14.000 y que yo quería 12.000, ¿no? Pero bueno, en los contratos civiles la oferta no genera vinculación a menos que haya aceptación. Pero en los contratos de consumo, la oferta y la publicidad sí genera obligación, aunque no estén en los contratos redactados. ¿Cómo? Bueno, efectivamente, si yo voy a comprar un departamento y en la publicidad se dice que efectivamente los departamentos van a contar con sistemas de seguridad o van a contar con seguridad, así lo ponen, ¿no? La publicidad, en los mejores edificios con sistemas de seguridad, digamos así, digamos que diga la publicidad. Y en mi contrato lo único que se establece son precio, cosa, características del inmueble. Entonces a mí en la publicidad me vendieron, en la información incluso que me dieron en un CD o en los flyers o lo que me enviaron a mi correo electrónico o incluso la publicidad del Facebook, pasaban que habían casetas de control o que habían cámaras en las áreas comunes. Entonces esto es parte de la oferta, parte de la publicidad. No está en ninguna parte del contrato, pero el consumidor está en la total posibilidad
de denunciar la infracción por el deber de idoneidad y requerir el cumplimiento de lo ofertado. Entonces no es necesario que esté escrito. Otra diferencia son los límites legales que el doctor Luis Ramos también tocó. Estamos hablando de que en los contratos paritarios tenemos como límites las normas imperativas, el orden público, las buenas costumbres y el abuso del derecho. Todo lo que vaya en contra de esto está prohibido, ¿no? Y en los contratos de consumo, además, estamos hablando del consumidor razonable, la buena fe en el mercado y el equilibrio económico necesario. Y en el equilibrio económico necesario estamos hablando de las cláusulas abusivas. Y en la buena fe en el mercado estamos hablando de lo que comúnmente un proveedor se comporta en el lugar de la contraprestación. Un ejemplo exagerado podríamos ser, por ejemplo, que en otros países los deportistas, al trasladar sus instrumentos deportivos, bicicletas, equipamiento, nunca pagan en aerolíneas. Pero en el Perú siempre se pagaba, digámoslo así. Entonces, eso es buena fe dentro del mercado. Un comportamiento realizado por proveedores efectivamente dentro del mercado. La adhesión con características particulares. Cuando hablábamos de este tipo de contratos, que les decía, alejemos la idea de los formularios, hablamos del contrato de estacionamiento. ¿Puede ser por horas? Sí, nos queda claro, ¿no es cierto? Nuestro tiquecito. ¿Y el abonado no es consumidor? Sí, sí es consumidor. ¿Pero por qué es consumidor? ¿Porque hay una forma especial de este servicio? No, es consumidor porque adicionalmente a ello, del otro lado tienes un proveedor. Oiga, pero el servicio del señor es estacionamiento por horas. Y solo a mí me da un estacionamiento por abonado, a mí y mis dos amigos, nadie más. Tenemos mucha suerte. Entonces lo de nosotros es un contrato civil. No. ¿Qué dicen ustedes? Yo digo que no. El contrato de compra-venta de inmuebles como bienes futuros, forma de pago del precio, la exigencia de la aplicación de la garantía, que ya la tocamos, ¿no? Los servicios prestados por profesionales. Nosotros los profesionales somos proveedores. Por lo tanto, estamos regulados también por el Código de Protección al Consumidor frente a nuestros clientes. Consecuentemente, si usted inasiste a una audiencia, eso es falta de idoneidad en el servicio. ¿Usted está obligado a tener un libro de reclamaciones? Sí. Usted puede ser denunciado por la prosecución de un proceso. Un momentito, Edgar Soto, pero yo no ofrezco una obligación de resultado, yo ofrezco una obligación de medios. Sí, lógico, pero eso no significa que no tengas obligaciones actuando de buena fe. Cuidado, ¿eh? Con ello concluyo esta parte de mi exposición. El tema de cláusulas abusivas realmente es un mundo, es un continente. Quizás en otro tema lo toquemos, o si vienen preguntas por ahí también las podemos generar. Pero yo les agradezco el tiempo que me han permitido explicarles estos pequeños tips, pero básicamente la idea era establecer que los contratos civiles han sido superados. Las competencias del INDECOPI
en este momento, y actualmente puedo afirmarlo y lo leeré si es que alguien lo quiere determinar, se han convertido en una, entre comillas, jurisdicción administrativa que no existe. Existe la jurisdicción civil, ¿cuál más? Militar, la arbitral. ¿Existe la jurisdicción administrativa? No. Existe la competencia, existe competencia. Pero yo le voy a demostrar en este momento que existe jurisdicción administrativa. Bueno, se los dejo para que lo piensen. Espero haber generado algunas dudas en ustedes y reflexiones. Gracias. Agradecemos al doctor Ricardo y al doctor Edgar por sus excelentes exposiciones. A continuación vamos a realizar la ronda de preguntas. Quien desea realizar una pregunta a los expositores puede levantar la mano, se le va a acercar el micro para poder realizar la pregunta. Agradecer primeramente a los expositores por esta gran disertación. Mi pregunta va para el doctor Edgar Soto. Se habló sobre el libro de reclamaciones. En la práctica, generalmente en las entidades públicas donde también se utiliza el libro de reclamaciones, el libro de reclamaciones sirve para quejarnos sobre la atención brindada por el caso de mesa de partes, ¿no? Generalmente, por la atención brindada. Quería que nos aclare sobre este aspecto, cuáles son los alcances de este libro de reclamaciones. ¿Podemos quejarnos solo de la atención brindada o tal vez nos podemos quejar del servicio en sí? ¿Y qué instrumentos habría para quejarnos de un mal servicio que se nos está brindando? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿En administración pública específicamente o en general? Quisiera, si no abarca mucho tiempo, las dos. Bueno, primero, el libro de reclamaciones es un instrumento que puede ser utilizado por el consumidor y también por alguien que no es consumidor. Ejemplo, yo ni siquiera he ingresado, he contratado un servicio, ni siquiera estoy usuario de registros públicos. Pasé por allí. Vamos a usar un ejemplo de una persona muy conocida en medios. Soy el Turri. Y no me gustó pues algo que viene registro público. No me gustó, ni siquiera estoy pagando una tasa registral. ¿Puedo usar el libro de reclamaciones? Sí. Porque el libro de reclamaciones tiene dos tipos de modalidades, reclamo o queja. La queja está referida a una insatisfacción no relacionada directamente con la prestación de servicios o productos. Al revés, el reclamo está referido a una disconformidad respecto del reclamo, respecto del producto o servicio. ¿Es necesario haber adquirido un producto o un servicio para poder reclamar? No. ¿Es necesario que sea mayor de edad para reclamar? Tampoco. Un menor de edad puede pasar y pedir el libro de reclamaciones diciendo, bueno, el vigilante de la institución pública me miró mal. O dos, estoy en Mositel, bueno, estoy en uno de los operadores, soy menor de edad, estoy acompañando a mi mamá y sinceramente pues me parece que la cola que estoy haciendo es terrible. Mi madre quiere hacerla, pero yo encuentro que su sistema de atención es sumamente tardío, defectuoso. Puedo reclamar. La obligación del libro de reclamaciones es que el proveedor está en la obligación de responder cualquier reclamo en el plazo de 30 días. La inobservancia de este reclamo, de responder, puede implicar la imposición de una multa si es que el consumidor determina ir a las competencias de Indecopi para denunciar este hecho. Las quejas
no son necesariamente respondidas. El tema parecería claro hasta que la norma del libro de reclamaciones señala que diversos criterios para los cuales yo debo responder. Casi en la mayor parte de los casos debes responder aunque la persona haya marcado queja o aunque no haya marcado nada en el rubro de marcar queja o reclamo. Pero ¿cómo así? O sea, yo tengo que sustituir en lo que quiso decir el consumidor, el usuario, en lo que me reclamó. Sí, tienes que entrar a una fase interpretativa, porque esa es la obligación que te plantea la ley. Significa esto que si no marcó ni queja ni reclamo, tú debes entender que se trata de un reclamo. Y tienes que leer lo que te consignó para ver si te está consignando una queja. Solamente en ese sentido, si es una insatisfacción no relacionada contra los productos o servicios, es que podría estar exonerado de responder. Pero ¿y cómo pruebas ante la autoridad administrativa? Porque uno de los elementos de los libros de reclamaciones es que tienen 3 hojas: usuario, proveedor e Indecopi. ¿Saben para qué es la hoja del Indecopi? Para que el Indecopi te fiscalice. ¿Y qué pasa cuando te fiscaliza? Tiene que verificar si es que has contestado. Y tú puedes decir, esta era una queja y por eso no la respondí. Y todo te dice que tiene pinta de queja. ¿Y cómo acreditas que analizaste que era queja? Tu empresa, ¿cómo analizas? ¿Cómo acreditas? Porque la carga de la prueba le corresponde al proveedor. La única forma es que tienes que haber emitido tu informe, lo cual genera costos. Entonces el libro de reclamaciones es un costo para el proveedor, desde mi punto de vista. Más o menos es una cosa un poco rápida el libro de reclamaciones. ¿Alguna otra pregunta que deseen realizar? A la señorita de adelante, por favor. Acá. Ahí. Gracias. Buenas noches. Mi pregunta va a ambos ponentes. Quisiera saber cuál es su opinión respecto a la implementación de estos contratos de consumo en las plataformas digitales. Porque bueno, actualmente tenemos muchos aplicativos móviles donde los contratos están ya preestablecidos y los consumidores aceptan los términos y las condiciones para poder usarlos. Tenemos, por ejemplo, los casos de Uber, en los que el consumidor contrata directamente con esta empresa, más el servicio lo presta a un tercero, y la responsabilidad directamente sobre quién recae. A ver, gracias por la pregunta, muy buenas noches. Un tema interesante porque últimamente ha habido varios problemas, inclusive de seguridad. Ha habido gente en Lima que ha sido asaltada en estos vehículos, y no solo tenemos Uber, hay un montón de servicios como InDrive, TaxiBit, entre otros, ¿no? Ahora, el contrato, en nuestra legislación no hay una limitación a la forma de cómo puede establecerse el contrato. Puede ser, no necesariamente tiene que ser por escrito o tiene que ser por adhesión, ¿no? También puede ser un contrato electrónico o digital. Claro, cuando uno crea la aplicación, uno se descarga la aplicación, ingresa sus datos, dentro de ello hay aceptación de términos y condiciones, ¿sí? Ahora, creo que la duda va principalmente por el lado de exclusión de responsabilidades. Es decir, muy bien, yo quiero irme ahorita saliendo de esta ponencia, queremos irnos a nuestros domicilios, entonces supuestamente estoy un poco más seguro pidiendo un Uber y tomo pues mi taxi, ¿no? Y en el camino sufro de un asalto. La pregunta sería, en ese asalto que sufro, y es más, por el mismo chofer, por ejemplo, es el que me asalta, ¿la empresa debería responder o no? Dentro de sus condiciones de contratación tengo entendido de que hay una exclusión de responsabilidad respecto de ello, porque ellos dicen, no, yo como empresa no tengo por qué responder por ello, sino el chofer. Creemos de que esta exclusión de responsabilidad no es válida. Definitivamente no lo es, porque es a través de esta persona que uno contrata el servicio del taxi. Es más,
sin esta plataforma que te brinda Uber, tú no podrías contratar el servicio. Y eso es lógico. ¿Quién contrata con el taxista? ¿Quién dice quién puede ser taxista y quién no? ¿Quién hace el filtro de si cumple con las condiciones o no? El mismo Uber. Tú no haces eso, ¿no? Entonces, consideramos que este tema de exclusión es un tema inclusive que es abusivo, una cláusula abusiva que sí debería responder, ¿no? Como puede pasar en el caso de que tú no compras un pasaje, eso pasa, ¿no? Y el pasaje que compra dice que no puede ser reembolsado, que no hay cambios de fecha, etc. Y sí se puede. Si tú avisas 24 horas antes de que vas a tener algún cambio, la empresa está obligada a hacerte los cambios. En el tema, y eso no solamente pasa con las aerolíneas, también para los temas de transporte terrestre, ¿no? Esas serían algunas precisiones. En todo caso, el doctor Soto complementará. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, básicamente, no tengo conocimiento si el INDECOPI ha emitido algún pronunciamiento respecto de alguna denuncia planteada, pero coincido con el doctor Cusi Ramos en el sentido de que estas cláusulas son cláusulas de ineficacia absoluta, porque el propio código establece que son cláusulas de ineficacia absoluta aquellas que exoneran de responsabilidad al proveedor. Esta es una exoneración de responsabilidad. Y digamos que no fuera una cláusula de ineficacia absoluta. Entonces, también queda el supuesto de ineficacia relativa, porque en el supuesto de ineficacia relativa está que todas aquellas cláusulas que permitan al proveedor delegar la ejecución de la prestación son de ineficacia relativa, no exigibles. Entonces, hay estos dos supuestos. Básicamente no son válidos y se analizan caso por caso. Resultaría interesante que INDECOPI, en mérito de sus facultades de oficio, se ponga a verificar este tipo de asuntos. Pero lamentablemente, pues INDECOPI algunas veces peca de ser una institución súper grande y no realiza efectivamente lo que debe realizar. Y lo último que vi fue que había colocado 4 UITs a una empresa de transportes en el norte porque no respetó los 3 milímetros en el tipo de letra. Creo que hay cosas más importantes que verificar el tema del tipo de letra en un pasaje de transporte terrestre. Gracias. ¿Alguna otra persona que desea realizar una pregunta? No habiendo más preguntas, agradecemos nuevamente al doctor Ricardo y al doctor Edgar por sus exposiciones y por haber resuelto las preguntas. Buenas noches, damos por terminado el seminario.